del juego del que nos habla Paola Pejovet parece, todo indica, hago la salvedad, pero bueno, evidentemente hay que esperar la confirmación oficial, que llega al Ministerio de Trabajo en los últimos días. Han habido distintas publicaciones que han dado cuenta del agudizado conflicto entre el sector trabajo y el Ministerio de Economía y Finanzas. Cito a Carlos Mejía Alvites, él es sociólogo, dirigente sindical. Lo que dice él en redes sociales es que me informan que hace unas horas Cristian Sánchez presentó su renuncia como ministro de Trabajo. Esto viene, recordemos, otra vez, no, claro, hay que confirmarlo, pero bueno, ya es un tema que está dando vueltas por redes sociales y los periodistas que estamos más o menos familiarizados con el tema, estábamos plenamente informados de que se podía venir un evento de esta naturaleza. Vamos a darle la bienvenida al congresista Juan Cheput, con quien por supuesto hay mucho de qué hablar. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Pero, bueno, de confirmarse la noticia que parece ir en esa dirección, entiendo yo la desavenencia del ministro Sánchez vendría por el lado de la reforma laboral que se está planteando desde el gobierno. Hay trascendidos incluso que en el Consejo de Ministros hubo prácticamente un enfrentamiento hace un par de semanas, pero días después el presidente de la República de alguna manera planteó, ya clavó las estacas de lo que sería una reforma laboral en la CADE, y esto fue muy bien recibido pues, por los empresarios. ¿Iría por ahí la desavenencia? ¿Usted tiene la información? No tengo la información. Sé definitivamente de que existen las altas posibilidades. De repente ya se concretó que Cristian renuncie. Pero ha habido una serie de eventos en el interín que no necesariamente tienen que ver con la reforma, sino también con otros hechos vinculados a aspectos internos, ¿no?, del gabinete que no me corresponde pronunciarme. Pero en lo que tú has señalado sí me parece importante que el presidente de la República hable de la reforma laboral. Yo viví una situación similar en el año 2005, cuando me enfrenté al ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, por el tema de la reforma laboral. Y luego cuando Pero si se enfrentó a Kuczynski, me imagino que si usted sigue en la línea, también se va a enfrentar al gobierno ahora, porque lo que el gobierno está proponiendo... No, a lo que voy es que yo lo que señalé fue de acuerdo con la reforma laboral, pero la lidera trabajo. Ok. ¿No? Y se empezó, luego cuando Kuczynski pasa a ser premier, avala esa situación y empezamos a trabajar con Fernando Zavala una reforma laboral que lamentablemente abortó porque allí el que dijo no fue el presidente de la República, que tenía miedo de generar un enfrentamiento social. Alejandro Toledo. Entiendo que el tema aquí ha pasado, según lo que me han comentado, por la intención del ministro Sánchez de pasar todos los temas de debate al Consejo Nacional de Trabajo, ¿no? Y al parecer el ministro Oliva pues, le habría dicho ahí, bueno, si pasamos todo por el CNT, no vamos a llegar nunca, ¿no? Claro, y recordemos que con el exministro, se me acaba de ir el nombre, el exministro, el colaborador cercano de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Fernando Zavala? No, el exministro de Trabajo. Ya viene. Pedro Pablo Kuczynski. El exministro de Trabajo, él también planteó la posibilidad de una reforma laboral y Alfonso Grados. Alfonso Grados. Y recuerde que separaron parte de los sindicatos del CNT y bueno, eso estuvo paralizado. Claro, Ahora el quórum había regresado, solo los apristas de la CUT no habían vuelto, pero incluso hubo una sesión extraordinaria y se tomó la decisión la semana pasada en el Consejo Nacional del Trabajo de darle luz a esta discusión y comenzar en enero. Mira, entonces, bueno, ¿qué pasaría si es que se va al ministro de Trabajo en ese caso? Lo que sucede es lo siguiente. Si el Consejo Nacional del Trabajo te inmoviliza por la búsqueda del consenso, ahí está el Ejecutivo, como dirimente. Tú tienes que gobernar. O sea, buscar el consenso no significa inmovilizar. No necesariamente tienes que tener... Ese es el error que se comete. La aprobación Sin embargo, del Alfonso Grados padre sí lo tenía clarísimo. Cuando él hablaba de la concertación, decía también con absoluta claridad que tiene un límite. En el momento en el cual los sindicatos o los empresarios te inmovilizan, te corresponde a ti como gobierno. ¿El ministro Sánchez está muy pegado a los sindicatos, como dicen sus críticos? Mira, como dice el empresariado. Yo tengo por Cristian un gran afecto. Me parece una persona competente. Es una persona muy competente, correcta. Yo lo conozco, él estaba en mi equipo de asesores cuando yo era ministro de Trabajo, y es una persona que tiene una clara posición y conocimiento del tema laboral, está formado en el ámbito laboral, y yo la verdad no quisiera ingresar en el tema. Pero es muy rojo para los empresarios. Bueno, es que tienen que entender los empresarios que el tema de negociación colectiva, que ha sido uno de los elementos que ha generado disputas, es fundamental. Lo pide la misma OCDE, la OCDE.
O sea, tú necesitas un nivel de intermediación. Yo creo que el gran mérito del presidente de la República es que está tomando el toro por las astas. El Perú no puede continuar con 80% de informalidad. Pero se dice que la propuesta ante eso sería reducir derechos laborales o crear empleos Mira, formales con derechos laborales Lo que tiene que haber es una gran discusión. Bien. Y teniendo como objetivo solucionar ese 80% de informalidad, porque los grandes perjudicados no somos ni tú ni yo, sino los jóvenes que hoy día trabajan en un casino, que trabajan en una empresa X y que están recibiendo propinas, honorarios profesionales, recibos y no están cotizando ni para pensiones ni para salud. Y cuando tengan 65 años no van a tener ni pensión ni van a tener acceso a salud. ¿Y qué va a tener que hacer el gobierno? Pensión 65 y más servicio de salud. Pero para terminar este tema, porque efectivamente la noticia pues se irá conociendo en detalle las próximas horas, pero ya se está hablando incluso de, y lo dijo el premier Villanueva, el tema de las vacaciones, ¿no? Que las vacaciones en el Perú son, digamos, de las más abundantes, se ha dicho. Y eso uno escucha los comentarios de la gente y eso no gusta. Mira, ¿El gobierno se puede meter en camisa de 11 varas o es una pelea que vale la pena dar? Es una pelea que vale la pena dar sobre la base de la formación de opinión con un correcto ciclo de políticas públicas. ¿Qué significa eso? Determinar cuál es el problema, plantear la solución, socializarla y convencer a la gente. Porque acá, indiscutiblemente, cuando tú le hablas a un joven, y yo soy profesor universitario, y le dices, ¿tú quieres seguir en esta condición? ¿Por qué te peleas por 15 o 20 días de vacaciones si ahorita no tienes ni una? ¿No? O sea, el gobierno encima te va a dar. Es cuestión de empezar a socializar el tema. Bien. No digo de que el tema de las vacaciones sea el único, pero hay que darle derechos a los jóvenes que en estos momentos no los tienen. Y como te digo, cuando uno es joven no lo siente. Uno está feliz con su recibo en horarios profesionales, pero cuando ese joven que hoy tiene 28 años, mañana tenga 65 y sepa que no tiene ni pensión ni salud, pues ahí va a ser el gran problema. Entonces el tema me parece excelente que el presidente lo aborde. La ley de financiamiento de partidos se aprueba en el Congreso. El ministro de Justicia dice que es una osadía aprobar esa ley a días del referéndum, a 2, 3 días del referéndum, que tiene una pregunta que guarda relación con este tema. El propio presidente del Congreso dice que no la va a firmar, que es nefasta. El presidente de la República dice que la va a observar y Mauricio Mulder le dice poco viril a Daniel Salaverry. ¿En qué va a terminar esa situación? De que cuando se discuta, probablemente en marzo, porque yo no creo que se plantee mañana en el Pleno ni en los próximos días, no se puede discutir a nivel de comisión permanente, eso no va a seguir adelante. Mala idea aprobarla efectivamente antes del referéndum. Ha sido entre gallos y medianoche y no coincido con Mauricio Mulder cuando dice que es poco viril porque los mensajes políticos se pueden dar en plataformas virtuales, en persona o en el debate. Eso no te quita en absoluto la posición política. Entonces sería poco viril pues Alan García que tuitea todo el día, ¿no? Entonces no podemos descalificar al presidente del Congreso, que más bien se está rebelando contra una mayoría que impuso a través de la Junta de Portavoces una ley que definitivamente es perniciosa para la lucha contra la corrupción y que involucra a 3 partidos, a mi propia bancada, a Pero No por el Cambio, al APRA y al Fujimorismo. Y es antiestética porque se hace de manera inoportuna y disminuye las penas para el financiamiento ilícito, confundiendo el tema del lavado de activos, ¿no? Entonces, esto merece mayor discusión, indiscutiblemente. La virilidad entonces no pasa por un trino. Por supuesto, en absoluto. ¿Y el referéndum? ¿Cómo va a votar Juan Cheput? Yo sé que Juan Cheput presentó la solicitud al Tribunal Constitucional para decirle, oigan, de una vez díganos, confirmen que todo el tema de la cuestión de confianza es inconstitucional para retirarlo del proyecto que va a ir al referéndum y podamos votar a favor de la bicameralidad, ¿no? Perdón, y el TC ha dicho, vamos a revisar esto después del referéndum. Claro, lo cual, mira, en nuestro caso con Patricia Donaire lo que intentamos fue salvar la bicameralidad. Es cierto que se hizo de manera muy cercana a la fecha del referéndum, pero yo comprendo la posición del Tribunal Constitucional, que de repente habrá recibido la llamada de algún ministro, no lo sé, pidiéndole que eso lo postergue para después. Así es la política y no me genera ningún tipo de problema. Lo que sí creo es que la ciudadanía tiene que ser consciente que no podemos seguir con el actual formato político, que la bicameralidad es necesaria y no es una posición mía de las últimas 48 Pero horas. no van a poder discutirla pues hasta el 2021, nos estamos quedando sin soga ni cabra. No va a haber reelección y no va a haber bicameralidad. Es una posición que yo defiendo desde el año 96. Creo, cuando estaba en el Foro Democrático, creo que las circunstancias han hecho de que la gente niegue la bicameralidad y la reelección como consecuencia del Congreso que tenemos, en el cual el fujimorismo y el aprismo lamentablemente han sido nefastos en la imagen perniciosa que tiene el Parlamento, con esta imposición, con este tipo de leyes, la ley de los casinos,
esta forma como se ha aprobado la ley de financiamiento ilícito, entonces lamentablemente no se va a poder por esta vía solucionar el tema y recién se tendrá que discutir, como tú bien señalas, a partir del 2021. ¿Va a votar por el no a la reelección Juan Cheput? No. No. Yo tengo una posición clara, yo voy a votar, yo estoy a favor de la reelección parlamentaria y de la bicameralidad. Y el presidente de la República ha dicho de que sus parlamentarios tienen absoluta libertad para manejarse en ese sentido, ¿no? Es una cuestión principista. Pero las encuestas sugieren que el resultado va a ser otro. Por O puede darse. Pero puede yo mi darse. posición la voy a defender después, inclusive. Mira, a mí me da muchísima pena que una nueva generación política salga en estos 5 años. Cheput se queda como congresista cachimbo y tiene que No, pero hay regresar una a cosa, su no, pero actividad privada. yo hago política de los 17 años, o sea, yo tenía Pero un ha sido vacío. por primera vez congresista y Así uno es, dice, bueno, pero tenía tampoco mi para un vocación par de periodos claro, por lo menos. pero mi ambición siempre va por el lado del Senado, ¿no? Se me quita el entusiasmo con una unicameralidad, que yo creo que es un formato que no nos ¿Cómo ha conviene. sido la experiencia de este Congreso? Cuéntenos. Para mí, resúmala. políticamente positiva. En primer lugar, si veo el ámbito estrictamente personal, para mí llenaba un vacío. Mis colegas, las personas que me conocen desde la adolescencia, sabían perfectamente que este era el déficit que tenía en mi carrera política, ya lo he llenado. Pero por otro lado, siempre he defendido la posición del Senado y yo creo que ese es el formato que el país necesita. Yo sí estoy contento con mi posición en el Parlamento. ¿Cómo sacar adelante la bicameralidad después del domingo? Yo creo que a través de la formación de opinión. Yo ¿El creo Congreso que la existe- puede sacar? Porque entiendo yo que hay este tema de los 2 años, eso está claro, que no se No. va a poder tocar el tema hasta dentro de 2 Mira, años más. acá hay dos cosas, ¿no? La primera, enfrentarse a una opinión pública, hay que ver de qué manera termina el referéndum. No sabemos cuántos ausentes va a haber, no sabemos de qué manera va a triunfar el no o el sí, puede ser de manera muy estrecha. El presidente está reclamando un mandato claro, lo ha dicho hoy. Claro, y es válido lo que plantea el presidente, por eso te digo, los resultados son los que van a definir el futuro del formato político. Si tenemos un nivel de ausentismo alto, si la gente está confundida y no sabe si votar por el sí o por el no, vamos a ver los resultados el día lunes. Es allí, en ese momento, donde se va a poder evaluar si se puede plantear un proyecto de ley que permita el retorno de la Cámara Alta, ¿no? Pero antes no. ¿Podría de repente aprobarse en el mismo 2021? Por supuesto, ¿No? mira, la confusión existente es en relación a los 2 años dentro de los cuales se podría tratar. Pero no, la ley en ese sentido es ambigua y está dividida, ¿no? Hay quienes dicen de que para cuestiones de derechos humanos no aplica, y en este caso el derecho de elegir y ser elegido y tener actividad política podría incluirse en eso, por eso se necesita la posición del Tribunal Constitucional para que de esa manera, con los lineamientos que plantea el Tribunal, ver Te si se marque la discute cancha y o no. puedas ver Pero cómo el se puede desafío es relanzar el debate. enfrentarse a la opinión pública. Si el presidente obtiene un mandato contundente de un no de 60, 70%, a ver, pues enfréntate a esa posibilidad. Eso ya genera una deslegitimidad en la propuesta de volver a la Cámara y hay que respetar lo que dice el pueblo. Pero si este es por escaso margen, se pueden generar las condiciones y el presidente es lo suficientemente amplio como para aceptarlo, como para poder recuperar la posibilidad de una Cámara Alta. Oiga, para terminar, porque nos quedan segundos, qué preocupante los candidatos que están yendo a la segunda vuelta, ¿no? Qué preocupante, Bueno, claro. hay por todas partes, o sea, desde Madre de Dios, Amazonas, Apurímac. El caso de Cáceres Yica en Arequipa, un tipo que tiene 3 denuncias por violación, aparte de muchos otros casos relacionados con corrupción. Eso también nos toca volver a interpelar al electorado, ¿no? Por O supuesto. sea, esto no es pues... Por supuesto que la clase política tiene la responsabilidad que le toca, pero aquí el tema es compartido. Yo creo que tenemos que volver a una pedagogía política. ¿Qué nos está No, pasando? y cambiar la ley de organizaciones políticas, porque la gran mayoría de estos movimientos se deshace al día siguiente de la elección y por lo tanto no van a poder exigir la rendición de cuentas a las personas que pueden haber sido elegidos. Ese es un fomento a la corrupción. La ventaja de un partido político, sea cualquiera, que se mantiene los partidos nacionales, es que sirven de primer elemento de juzgamiento y de rendición de cuentas a quienes han sido representantes. por supuesto. Pero sin embargo, los movimientos, las organizaciones políticas regionales se deshacen al día siguiente de la elección según la ley. Entonces surge un personaje y no hay quien lo cuestione, no hay partido que lo fiscalice y eso dificulta el proceso de lucha contra Cuando la se dice corrupción. desaparezcamos a los partidos que están ahora, más bien es fortalecerlos probablemente, supuesto. ¿no? Porque ¿qué cosa es? Los desapareces y ¿quiénes vienen? Los movimientos regionales que vienen atrás. Y sobre todo este tipo de Como cognitivismo, usted dice, no le nosotros- rinden cuentas a nadie. Así es, como consecuencia de que la propia ley faculta su disolución al día siguiente de la elección. Juan Cheput, muchas gracias, Gracias a ti, por Enrique. estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Caracol.